Este programa es patrocinado por Guerreros con Visión. Guerreros con Visión tiene una virtud y un lema: es mejor dar que recibir. Gracias a ellos y a su aporte es posible llevar adelante las diferentes metas del canal Visión Celestial. Juntos podremos llevar el mensaje de salvación a nuestra ciudad y al mundo. Bienvenidos sean una vez más a esta su programación Visión Pastoral. Aquí estamos una vez más con este ánimo para compartir con todos ustedes, con toda la teleaudiencia, el mensaje, el consejo de la palabra del Señor a manera de un comentario afable con el cual intentamos traer ánimo, fortaleza a vuestro espíritu, siempre invitándoles para que se levanten, para que confíen en ese Dios todopoderoso, para que esperemos en esas promesas divinas que Cristo Jesús ha prometido a todos los que en Él creen, siempre con una confianza plena de que si Él prometió, Él lo hará también. Amén. Así es que les invitamos para que se queden con nosotros por los siguientes minutos y disfruten al igual que nosotros de esta programación y de esta palabra que estaremos compartiendo con ustedes. Como siempre está con nosotros el pastor Néstor González, un fiel colaborador y gran participante de esta programación, al cual saludamos con mucho afecto. Bienvenido, hermano. Amén, hermano Lorenzo. Pastor, Dios le bendiga a usted y a todos los que en esta hora nos están viendo y escuchando. Que el Señor les bendiga y que esta palabra que vamos a tocar este día sea de mucha bendición, de despertar espiritual para todos nosotros. Amén, gloria a Dios. No podemos pasar por alto, hermanos, el recordarles que este programa y muchos otros que son producidos en los estudios de Visión Celestial es posible gracias al patrocinio de Guerreros con Visión. Amén. Y queremos también invitarle para que si de alguna manera usted ha sido ministrado, ha sido bendecido por alguno de estos programas, pues se una usted también a la causa y llame al teléfono que aparece en la pantalla y nosotros le vamos a dar toda la información que se haga necesaria y usted también podrá convertirse en un guerrero con visión. ¿Qué es un guerrero con visión? Una persona, ya sea hombre o mujer, aleluya, que oran por la programación, que oran por todos los que tienen que ver con estos bonitos programas, pero que también imparten y también comparten de la bendición que Dios les ha provisto para hacer posible la producción de todos estos programas. Amén. No podemos olvidar tampoco de saludar a toda la teleaudiencia que nos escucha y que está atento a los programas, tanto en Houston a través del 38.1, en Dallas a través del 30.5, en San Antonio en el 19.4 y en la República Mexicana a través de Cable Rey. Así es que estamos en todo lugar. Estamos llegando a muchas almas, estamos alcanzando con este mensaje a muchas personas que necesitan saber del amor de Jesucristo y de la gracia infinita con la cual Él quiere alcanzarlos también. ¿Para qué? Para que dejen de vagar en un mundo sin luz y sin esperanza y puedan encontrar la luz que es Cristo Jesús y retomar el camino que los llevará a una relación perpetua con el Padre Celestial, nuestro Dios, que es el que hace todas las cosas posibles, ¿verdad, hermano? Amén, así es. Gloria a Dios. Y hoy tenemos un tema maravilloso. Hoy vamos a continuar hablando acerca de un personaje del cual hemos estado ministrando en las últimas ocasiones, y es un tema tan vasto y es un tema tan precioso y tan lleno de vida que pues hoy vamos a tocar un poquito más sobre este asunto. Hemos hablado del Espíritu Santo como una persona divina, hemos hablado del Espíritu Santo como un poder, pero una vez ya impartida esa presencia del Espíritu Santo en la vida del ser humano, en la vida del creyente, creo que podemos hablar también de lo que es andar en el Espíritu o vivir
en el Espíritu. Amén. Amén. Así es que anímese, tenemos un programa hermoso y usted seguramente va a aprender mucho de lo que vamos a estar hablando a esta hora. Mire, vamos a usar una cita que se encuentra precisamente en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 8, y vamos a principiar leyendo en el verso primero, y eso será lo que nos servirá como el punto de partida, ¿verdad?, para lo que queremos hablar en esta ocasión. La palabra del Señor dice en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 8, verso primero, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay, dice la palabra del Señor, para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, pero que andan conforme al Espíritu. Amén. Ahí se abre una interrogante grande. Amén. ¿Qué es andar en la carne y qué es andar en el Espíritu? Amén. ¿Cómo vamos a entender esa situación de poder vivir una vida agradable, una vida que honre y glorifique a nuestro Padre Celestial? Pues seguramente que será viviendo una vida conforme al Espíritu. Amén. Pero esto es fácil decirlo. Yo creo que es mejor si podemos explicar un poquito sobre este asunto. Amén. Y hermano Néstor. Así es. Muy bien, hermanos, como hemos partido de Romanos 8 y ya ese versículo primero nos habla que los que están en Cristo no tienen ninguna condenación, dice la palabra. Y eso es como la buena noticia que hay que recordar y hay que seguir publicando y dando a conocer que en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Amén. El llamado que viene ahora a aquellos que andan en Cristo y que tienen una vida libre de la condenación es que vivan esta vida conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Amén. Y es ahí donde nos vamos a meter en este tema. ¿Por qué? Porque uno puede comenzar a vivir en Cristo y luego ir poco a poco desviándose de Cristo y terminar otra vez en la carne. Es como la persona que sale de la cárcel, es libre, pero vuelve a cometer otro delito, vuelve a entrar a la cárcel. Amén. O sea que es difícil en este momento hablar de que una persona realmente pueda decir de que ya no necesita preocuparse porque ya se siente que no va a volver a pecar, que no va a volver a cometer. No, tenemos que estar, como dicen, listos, velando, orando y tocando estos temas que nos ayuden a nosotros a mantener esa libertad con que Cristo nos hizo libre. Entonces, amén, la palabra dice acá que mantengamos una vida conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Si nos vamos nosotros a comparar este versículo con lo que Pablo también escribió a los Gálatas, capítulo 5, ahí podemos ver claramente las dos dimensiones, la vida en la carne y la vida en el Espíritu. Amén. Y Pablo ahí hace una bonita descripción, vamos a decir, ¿verdad?, didáctica, que nos enseña y nos ayuda a entender cuándo andamos en la carne y cuándo andamos en el Espíritu. Amén. Hay una lista allí, si tiene ahí el texto cuando dice el apóstol Pablo, manifiestas son las obras de la carne. Amén. Y esto se lo está diciendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que ha sido llamada a la libertad en Cristo. Amén. Y tiene que estar cuidando de no caer otra vez en las manifestaciones de la carne. Amén. Yo no sé si los tiene. Podemos leer lo que dice el mismo apóstol Pablo, pero ahora escribiendo a la iglesia en la Galicia, en la Galacia, ahí a los Gálatas, capítulo 5, a partir del verso 16. Amén. Él dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, dice, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Amén. Eso quiere decir que hay una lucha. Hay una lucha. Y nosotros tenemos que, los hijos de Dios, tenemos que determinar cómo es que habremos de vivir. Y el consejo de la palabra continúa adelante, dice el verso 18. Dice: pero si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley.
Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, dice, y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales, dice, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Amén. O sea, no solamente no debemos de vivir una vida como tal, porque hay un precio que se paga al final de todo ello. El verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas, dice, no hay ley. Amén, amén. 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 Y me gusta el final de este versículo 25, creo que es. Ok. Sí. 25 dice, Sí. si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. Amén. Ahí No nos hagamos vanagloriosos y imponiéndonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Sí, yo veo ahí como un claro mandato Amén. de la palabra que dice, si ustedes tienen la vida del Espíritu, pues anden también en el Espíritu. Y ahí está la lucha. Ahí está, como dicen, el reto y el desafío de todo hijo de Dios, de todo creyente que ha nacido de nuevo. Porque hemos nacido del Espíritu. Amén. Hemos nacido a una nueva vida en Cristo Jesús. El reto nuestro es mantenernos caminando conforme al Espíritu ahora. Amén. Y creo que ahí es donde empieza todo, hermano. Amén. Tenemos que entender que como criaturas en Cristo, ¿verdad? Como personas redimidas, ¿verdad? Por la aceptación que hemos hecho cada uno de nosotros del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para salvación de nuestra alma. Amén. Somos nuevas criaturas. Amén. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su segunda carta, él les dice también, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. O sea, allí es donde principia todo. No vamos a poder vivir en el Espíritu, hermano, no vamos a poder asimilar la enseñanza de lo que es vivir o andar en el Espíritu si no se ha experimentado un nuevo nacimiento. Amén. Así es. Allí es donde Así es. empieza todo. Así La es. persona tiene que estar consciente o tenemos que darle cabida a esa experiencia sobrenatural que cada uno de nosotros hemos tenido en algún momento u otro cuando aceptamos a Cristo Jesús como el Hijo de Dios y como nuestro único y suficiente Salvador. Ahí es donde empieza así todo. es. Amén, hermano. Y yo creo que usted ha tocado el punto central de esto. Amén. No podemos nosotros aspirar Amén. a una vida victoriosa, a una vida libre, a una vida, ¿verdad?, de plenitud, de abundancia, como habla la palabra, si no hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. A través de Cristo es que el Espíritu viene a operar en nosotros esta vida abundante, esta vida plena. Y yo creo que gracias damos a Dios, como decía Pablo, más gracias damos a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que nos da la victoria por medio de Él. Quiere decir que si no es por medio de Cristo, nosotros no podríamos aspirar a esta vida en el Espíritu, que es una vida plena, como lo describen los frutos. ¿Quién no quiere vivir en paz? ¿Quién no quiere vivir en plenitud, en paciencia, en bondad, en fe, en amor? O sea, son aspectos de una vida que no tiene precio. Amén. Que aunque uno viva en una situación material, ¿verdad?, que no está plena, vamos a decir, pero si tiene el gozo, si tiene la paz, es mejor que cualquier riqueza, que cualquier abundancia material. Amén. Por eso nosotros creemos de que a partir de Cristo viene la obra del Espíritu Santo a nuestra vida. Y yo quiero conectar esto que estamos hablando con el versículo 2, porque si no viene la salvación, si no viene la obra de Cristo, no viene la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y por eso leo el verso 2 de Romanos 8, que creo que es una continuación de lo que estamos hablando. Dice la palabra, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y es aquí yo creo que donde ya entramos a un punto bien interesante. Nosotros en nuestra vida natural vivimos bajo un régimen, bajo una ley. Somos gobernados por leyes. Y de alguna manera aquí se habla que el Espíritu nos viene a liberar de esas leyes. Y eso es lo que hay que entender, porque nosotros decimos, ¿por qué el ser humano no puede por sí mismo cambiar?
¿Por qué la sociedad no nos puede cambiar? Amén. ¿Por qué una cárcel no cambia a un hombre? ¿Por qué, verdad, un centro psiquiátrico no cambia a una persona con trastorno? O sea, hay un problema más profundo y es un problema espiritual. Amén. Los estudiosos nos han dado algunos términos muy interesantes que lo quiero aplicar en este momento. Por ejemplo, la palabra autonomía. Okay. Esa palabra es una palabra compuesta que quiere decir auto significa yo. Amén. Y nomos significa ley. Lo que estamos diciendo que si yo vivo de manera autónoma, yo vivo bajo mi propia ley. Okay. Y ahí empieza uno de los grandes problemas del ser humano. Okay. Le gusta hacer lo que él quiere. Le gusta que nadie le diga nada. Entonces somos bien autónomos. Y como dice mucha gente, así soy yo y así voy a morir. Hay gente que se aferra a eso y esa es una ley. Hay otra palabra, egocentrismo. Egocentrismo también. Así Todo es. lo quieren hacer conforme a lo que mejor le parece y lo que mejor Sí. siente que le va a hacer brillar, lo que mejor siente que le va a dar presencia en su medio ambiente. Ahí ya estamos fallando. Y lo que no nos damos cuenta es que esa es una ley que nos tiene esclavizados. Así O sea, es. yo no soy libre para decir no quiero hacer esto. Porque como dice Pablo en el capítulo 7 y volviendo ahí atrás, lo podemos leer y esto concuerda con el capítulo 8, cuando dice Pablo que hay una ley que está en sus miembros. Hay una ley que se revela contra la ley de Dios. Es decir, el ser humano no es libre para hacer lo que debe hacer. Él hace lo que él quiere hacer. Y a eso es una esclavitud. Así es. Porque es libre, decía aquel gran pensador San Agustín, como es conocido, no es libre el que hace lo que quiere, sino el que hace lo que debe. Entonces, en este caso, la autonomía es una ley que nos impide realmente hacer la voluntad de Dios. Sujetarnos, someternos. No podemos. Aceptar no un señorío sobre nuestra vida. Así es. Luego encontramos que dentro de la sociedad que crecemos nos rige una cantidad de leyes afuera a nosotros mismos y tenemos que someternos a esas leyes. Muchas veces estas leyes que están a nuestro alrededor son leyes también injustas, son leyes también que van en contra de la palabra de Dios y estas leyes no permiten también que la humanidad realmente sea libre. Vivimos bajo un sistema de opresión. A esto los especialistas le llaman la heteronomía, es decir, hetero significa otros y nomos ley, lo que la ley de otros nos dice a nosotros que debemos hacer. Sí. Entonces, en este mundo estamos batallando, luchando contra leyes que están en nuestro propio cuerpo, nuestros propios deseos y leyes que están impuestas afuera por la sociedad. Son leyes que no meramente nos ayudan para salir de nuestras condiciones, sino que subrayan nuestras condiciones. Sí. Nos dicen lo malo que somos, Sí. nos dicen lo perverso que somos, nos dicen lo negativo que somos, esas leyes. Sí. Pero de ninguna manera nos ayudan para dejar de ser Así es. lo que somos. No, si no, el ser humano pues ya hubiera encontrado la paz verdaderamente. ¿Por qué? Porque dicen que hablan de paz y ellos mismos no tienen paz. No tienen paz. ¿Verdad? El mundo busca cómo encontrar la felicidad, la vida, pero no está, solamente está en alguien que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Él dijo, yo soy la vida. El Amén. camino, la verdad y la vida. De tal manera que a través de Jesucristo dice que viene el Espíritu de Cristo, en Cristo Jesús, a liberarnos de estas leyes. Amén. La ley carnal que me domina, la ley social que me obliga a hacer muchas veces algo que yo no quiero hacer, pero ahora soy libre por la ley del Espíritu de Amén. vida, Amén. que es la ley de Dios. Amén. Eso fue lo mismo que le dijo Jesús a Nicodemo, Sí, cuando le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. sí. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén, O sea, amén. hay que soltarnos de esa esclavitud, amén, de los deseos de la carne, para poder nacer de nuevo, no en la carne, pero en el Espíritu, Así es. amén, conforme a lo que Dios ha propuesto Sí. para cada uno de nosotros, por medio de Cristo Jesús, que es el que lo hace posible, que nosotros podamos traspasar Amén. esa barrera de lo carnal, de los deseos de la carne, para entrar en lo que es una vida en el Espíritu. Exactamente. La ventaja que tiene el creyente es que cuenta con la ayuda del Espíritu Amén. Santo. Y Gloria por a eso es que estamos hablando que el cristiano debe ser animado, exhortado, motivado a mantenerse en relación con el Espíritu. Amén. Y ahí es donde quiero avanzar un poco a lo que significa el mandato andar conforme al Espíritu. Amén. La palabra conforme es una palabra que nos lleva al original
que quiere decir caminar de acuerdo, caminar en acuerdo. En otras palabras, el Espíritu Santo está en todo hijo de Dios, está con todo creyente. Porque Jesús dijo, estará con vosotros, estará en vosotros y con vosotros. O sea, todo aquel que ha venido a Cristo, el Espíritu de Cristo está cerca, está en él. Amén. Pero, ¿qué sucede? Hay momentos en nuestra vida cuando nosotros ignoramos al Espíritu de Dios. Amén. Comenzamos a desviarnos de lo que Él nos habla, de lo que Él quiere hacer, y comenzamos a poner atención a nosotros mismos o al mundo. Entonces, se puede perfectamente desviar la mirada, la atención de lo que el Espíritu quiere, y comenzamos a andar en desacuerdo con el Espíritu Amén. Santo. Y creo que también vale decir que es andar conforme al Espíritu quiere decir también dejarnos ser formados por Amén. el Espíritu. Así es. Ser así formados, ser formados por la intención del Espíritu, Sí. por la sabiduría del Espíritu, para ser guiados Ahí por el está. Espíritu. Amén. Amén. Eso es lo que dice más adelante en este mismo capítulo, Romanos Amén. 8:14. Amén. Dice, ¿verdad? Lo voy a leer, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por Amén. el Espíritu, estos son hijos de Dios. Amén. O sea, Gloria a ahí, Dios. como dicen, es Esa un es la idea. sello. Esa es la idea de todo. ¿Y qué significa ser guiados por el Espíritu? Amén. Volvemos al mismo punto. Amén. Ser guiados por el Espíritu es lo mismo que decir andar conforme al Espíritu. Amén. Si decimos que andar conforme al Espíritu es andar de acuerdo con el Espíritu, entonces significa que yo me dejo llevar por el Espíritu. Me dejo formar. Me dejo guiar por el Espíritu, ¿verdad? No camino como que voy solo, yo siempre camino de acuerdo con el Espíritu. Amén. Ando en acuerdo con Él. Yo cuando predicaba sobre esto le decía a los hermanos, es como un matrimonio. Un matrimonio tiene que andar en acuerdo. Amén. Ahora bien, no siempre estamos en una buena comunión. Hay momentos en que tenemos una discusión, una diferencia. Amén. Pero nosotros sabemos que no podemos permanecer en esa diferencia. Tenemos que arreglar pronto la Amén. situación. Amén. Entonces volvemos a ponernos de acuerdo. Es aquí el llamado, creo que hace la palabra de Dios. Porque en algún momento nuestra carne se revela. Amén. Nuestra carne vuelve otra vez a querer el yo, a querer lo que la sociedad dice. Y me voy olvidando de la palabra de Dios. Ahí es cuando el creyente comienza a andar en desacuerdo con el Así Espíritu. es. Pero el llamado está, la palabra de Dios dice, vengan otra vez, vuélvanse otra vez y pónganse de acuerdo con el Espíritu. Amén. Que es lo que nos habla esta Amén. palabra hoy. Amén. Vivir en el Espíritu es andar de acuerdo con el Espíritu. Y tal vez me voy a regresar un poquito, aprovechando el tiempo que nos queda para esta primera parte, me voy a regresar un poquito. Creo, hermano, porque esto es bien interesante. Amén. Si hemos de andar en el Espíritu, si hemos de aceptar la guianza en el Espíritu, tenemos que darle importancia, hermano, a cómo es que se manifiesta esta situación en el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque es muy importante que nosotros podamos entender que la salvación no es algo cosmético, Amén. que la salvación no es una ideología, no es cambiar de idea, cambiar de manera de cómo hacer un culto, no es cambiar de iglesia, no es cambiar de congregación. Salvación es algo que se origina en el interior de la persona. Amén, amén. ¿Me entiende? Y cuando nosotros damos esa oportunidad de que la salvación se origine en el interior de la persona, no en lo exterior, se va a manifestar en lo exterior, pero se tiene que producir en lo interior. Amén. Amén. Tenemos que sentir ese rompimiento en nuestro interior, donde estamos dejando el pasado, donde estamos dejando nuestros hábitos, donde estamos dejando para recibir lo que Dios ofrece, y estamos aceptando lo que Dios ofrece, y a partir de ese momento entonces alguien más va a saber que nosotros somos salvos, porque se va a exteriorizar. Pero personalmente es una experiencia que se tiene que sentir. Amén. En lo más profundo Así de nuestro es. ser. Así es. Y yo creo que esa palabra que usted acaba de decir, sentir, Sentir. va de acuerdo a lo que Pablo dice en Gálatas 5:16, que no satisfagáis los deseos. Amén. O sea, es lo que uno siente. Amén. Entonces, hay dos deseos. Uno es el deseo mío y otro es el deseo del Espíritu. Amén. Y yo siento ambos. Amén. El Hijo de Dios siente ambos. Sí, 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 sí. Y dependiendo a dónde voy a inclinarme, ese es el que va a tener la victoria al final. El mismo apóstol Pablo dice que a la verdad dice que el Espíritu quiere, dice, Sí. pero la carne
Es débil, Es débil. y dice que hay una lucha. Hay una lucha. Ahí constante, hay Sí, una lucha sí. constante, Por ¿verdad? eso la primera palabra con que empieza Pablo ahí dice, no satisfagáis. Amén. O sea, eso me toca a mí. Amén. El Espíritu ya me pone a mí lo que yo debo hacer. Y el Espíritu revela su deseo en mí. Amén. ¿Qué es lo que revela el Espíritu? Su deseo en mí de orar, Amén. de obedecer, de apartarme de la inmundicia, de ser justo, de ser honesto, de vivir de acuerdo a la palabra. Eso produce el deseo del Espíritu, pero mi carne produce lo contrario. Amén. Pero yo tengo, ¿verdad? Ahí un timón, Amén. un control que gracias a Dios tengo la libertad de llevarlo hacia uno u otro lado. Amén. Esa es la libertad que Cristo nos ha dado. Amén. Porque sepamos esto y recordémoslo. Cristo nos salvó, pero nuestra voluntad ha quedado intacta. Amén. Es decir, el ser humano, toda la creación de Dios, mantiene la voluntad intacta. Amén. Por eso Satanás se rebeló, porque tenía su voluntad intacta. Los ángeles se rebelaron contra Dios porque tenían su voluntad. Adán y Eva se rebelaron en el arriba porque tenían su voluntad intacta. Los creyentes en Cristo están en Cristo, pero siguen con la voluntad intacta. Y yo creo que esa voluntad intacta fue lo que salvó a Job. Porque dice que en medio de todo lo que le pasó, que en medio de todos los acontecimientos y todas las desgracias, si pudiéramos usar esa palabra, que vinieron sobre su vida, amén, dice, y en todo esto, dice, no pecó. Amén, así es. O sea, Sí, ¿por qué? Porque sí. aunque le vinieron tantas Amén. cosas y pudo haber reaccionado de muchas maneras, amén, él siempre continuó todavía creyendo en Dios, confiando en Dios, esperando en Dios. Amén. Amén. Yo creo que ahí podemos aplicar, ¿verdad? Como para ir poniendo una lección importante. Cuando dice la palabra en 8:14 Romanos, los que son guiados por el Espíritu. Amén. Esa palabra es como una acción pasiva. Yo dejo que me lleven. Amén. Es como cuando queremos aprender a manejar, ¿verdad? Y Amén. alguien nos toma la mano, ¿verdad? O queremos hacer algo y alguien nos lleva. Ahí está la clave. Es decir, el Señor no nos quita la mano del timón a nosotros, pero quiere que juntos manejemos este asunto, porque no podemos hacerlo solo. Amén. Entonces, qué bueno es dejar que Dios, que el Espíritu Santo nos ayude a manejar nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Queremos llegar a tu vida, queremos llegar a tu corazón, queremos que tú de alguna manera puedas recibir estas palabras, estas explicaciones que a manera de comentario estamos trayendo a vuestra consideración. ¿Por qué? Porque es muy importante que la iglesia de nuestros días, amén, entienda mejor su rol como un hijo de Dios, como un pueblo de Dios, como un representante que habremos de ser del reino de Dios sobre la faz de la tierra. Es muy difícil poder satisfacer nuestras necesidades espirituales caminando en una ambigüedad, ¿verdad? Tenemos que ser de un solo lado, amén. Y el apóstol Pablo nos está recomendando que no andemos, amén, conforme a los deseos de la carne, sino que vivamos conforme, amén, a los deseos del Espíritu, conforme a lo que el Espíritu Santo quiere formar en nosotros. Dios no nos salvó y nos arrojó y nos dejó huérfanos. Él nos dio un Espíritu Santo que nos ayuda a vivir todos los días para la honra y gloria de nuestro Dios. Así es que animémonos, vamos a levantarnos y vamos a decirle, Señor, permíteme vivir esa vida de victoria que tú has permitido, esa vida plena, esa vida abundante, con la ayuda tuya a través de tu Espíritu Santo. Vamos a ir a la pausa, no se vaya por favor, vamos a estar regresando. Invite a alguien más para que venga a la programación. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama
Aquí estamos una vez más, siempre agradeciendo la sintonía, siempre dando gracias a todos los que están atentos a esta programación en las diferentes latitudes e invitándoles también para que ustedes se conviertan en propagadores y de alguna manera le digan a alguien más de estos programas. Estamos en el área de Dallas Fort Worth en la señal 30.5, en el área de San Antonio en el 19.4, en la República Mexicana a través de Cable TV Rey, para todos los que puedan sintonizarnos, y claro, aquí en la área de Houston en el 38.1 y en el internet por visioncelestial.tv. Así es que búsquenos en las señales, permanezca atento a la programación de Visión Celestial, y nosotros, como siempre, le agradecemos que participe con nosotros atento a esta programación de Visión Pastoral, siempre trayéndole lo que Dios pone en nuestros corazones para compartir, creyendo que esta palabra servirá de mucho estímulo en la fortaleza de nuestra fe. La idea es crecer en nuestra fe. La idea es presentar a Cristo Jesús como el Hijo de Dios y como el único y suficiente Salvador, porque ya lo dijo Pedro, no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así es que si tú estás buscando, si tú estás cansado de la vida y estás viendo una oportunidad de cómo retomar la dirección de tu vida, yo te invito para que tú estés atento a esta programación. En el momento dado hagas la oración del penitente, te reconcilies con Dios y empieces a vivir una vida extraordinaria, una vida maravillosa, amén. Y precisamente estamos hablando de los beneficios que contrae para el creyente, para el ser humano, cuando uno vive o anda conforme al Espíritu. Es algo maravilloso, es algo que razonalmente es difícil de entender, pero si confiamos en Dios y confiamos en su palabra y lo aceptamos por la fe, nos vamos a dar cuenta que hemos sido regenerados, hemos sido llamados, hemos sido perdonados para una vida superlativa, para una vida grande, para una vida maravillosa, amén. Que en medio de los afanes que este mundo tiene y en medio de los muchos momentos difíciles, todavía el Espíritu de Dios obrando en nosotros y dirigiéndonos nos puede dar la fuerza y la voluntad para estar por arriba de todas estas situaciones. Amén. Amén. Y aunque tenemos que pasar por ellas, sabemos que al final de todas las cosas hay una victoria grande. Amén. Amén. Porque todas las cosas, dice la palabra del Señor, todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Amén. Gloria Amén. a Dios. Así es. Gloria a Dios. Entonces continuamos, hermano. Continuamos. Y estamos hablando, hermano, sobre la temática de andar en el Espíritu o vivir en el Espíritu. Y vamos a leer un versículo para continuar con este diálogo y con esta explicación sobre este tema tan interesante. Allí mismo en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, pero ahora vamos en el capítulo 8 y vamos a ir al versículo 5. Dice, porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Qué declaración tan tremenda, hermano. Ahí el apóstol Pablo nos está invitando a reflexionar y a darnos cuenta de qué lado de la página estamos. Amén. ¿Estamos viendo conforme a los deseos de la carne? ¿O estamos viendo conforme a los deseos del Espíritu? Porque aquí se trata de tomar una postura, ¿verdad? Sí. No podemos ser de los dos. Sí. O estamos en un lado o estamos en el otro lado. Así es. Lo que estamos analizando es cómo se ve una vida en el Espíritu. Amén. Cuando empezamos hablando de los frutos del Espíritu Amén. y las manifestaciones de la obra de la carne. Amén. Entonces, hacia donde yo me inclino es hacia donde yo estoy dejándome guiar. Amén. Si yo me estoy dejando guiar por mis deseos, ¿verdad? Voy a caminar en la carne, voy a hacer obras de la carne. Pero si me dejo guiar por el Espíritu, entonces voy a tener la vida que Dios quiere, que es la vida en el Espíritu. Amén. Entonces, la clave ahí es quién controla, quién es el que dirige nuestra vida. ¿Es nuestro deseo o es el deseo del Espíritu? Y ahí empieza la verdad que para vivir en el Espíritu tenemos que tener un acto de rendición al Espíritu, Amén. un acto de entrega. Amén. Yo creo que Jesús es un buen modelo de lo que significa vivir en el Espíritu.
dice la palabra de Dios que cuando Jesús salió del Jordán, salió lleno del Espíritu Santo. Amén. Y me gusta lo que dice Lucas, lo voy a leer, Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. Me gusta esa palabra. Amén. O sea, porque es la acción pasiva de Amén. que uno no pone resistencia. Amén. Uno se deja llevar por el Espíritu. Amén. Donde Él quiere. ¿Y a dónde lo llevó el Espíritu a Jesús? Al desierto. Hay lugares donde creemos nosotros que no debemos ir, pero es el Espíritu el que nos está llevando. Amén. El Espíritu el que nos dice hacia dónde. Él sabe por qué nos está moviendo, por qué lo estamos haciendo. Amén. Ese es un punto importante a reafirmar de todo el segmento anterior que estuvimos hablando. Amén. ¿Cómo podemos lograr manifestar una vida en el Espíritu? Con una vida de rendición, con una vida entregada. Que sea el Espíritu que nos ayude a mover este timón de nuestra vida. Cuando usted habla de rendición, me recuerdo de este pasaje que se encuentra en Gálatas capítulo 2, amén, hablando del apóstol Pablo. Ahí en el verso, creo que es a partir del verso 20. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Y él dice, y ya no vivo yo, Así es. mas Cristo vive en mí. Eso habla de una rendición. Sí, así amén. es, amén. Eso habla de dejar de ser yo en cuanto a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con el deseo de Dios. Amén. Y ahora voy a vivir para honrar y para glorificar a aquel que me salvó, muy bien. aquel que me levantó, que Amén. me sacó de la inmundicia en la cual me encontraba. Sí, Porque así lo manifiesta, dice, Amén. y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo para la honra y la gloria de aquel que me amó. Amén, Amén. amén, amén. Hay una determinación ahí, ¿verdad? Amén. A andar en el Espíritu. Amén. La pregunta que quizás algunos se harán es, ¿y cómo mantengo esa vida en el Espíritu? Amén. ¿O cómo logro ser, verdad, realmente exitoso en el Espíritu? O sea, no caer, no ceder, porque ahí hay una batalla, como dice Gálatas, ¿no? Una lucha de los dos, de ambos, del deseo de la carne y del Espíritu. Entonces el verso 5, que es el que vamos a revisar a continuación, Amén. nos da una clave como dando una explicación. ¿Cómo podemos lograr mantener nuestra vida en la guianza del Espíritu? Y Pablo creo que aquí nos llama al tema de la mente. A tomar una determinación. O sea, que tenemos que tomar una reflexión, un pensamiento de acuerdo a lo que Dios quiere. Lo vuelvo a leer. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Amén. ¿Verdad? Dice luego, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y aquí entonces entra la aclaración. ¿Cómo puedo dejarme guiar por el Espíritu? Tienes que centrar tus pensamientos y tu mente en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Pensar en lo que piensa el Espíritu. ¿Cómo puedo yo alinear mi mente a la mente de Cristo? ¿Cómo puedo yo poner mis pensamientos conforme a los pensamientos de Dios? Ahí está. Porque una cosa es bien importante, si hay algo que ocupa nuestros pensamientos, eso es algo prioridad para nosotros. Amén. Si hay algo que no lo podemos olvidar es porque es importante para nosotros. Y yo creo que tenemos que ser voluntariamente, nosotros tenemos que predisponernos para ser sensibles. Amén. Amén. Sí. Ser sensibles al Espíritu, para poder aprobar o reprobar todo pensamiento que llega a nuestra mente. Alguien dijo por ahí que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, ¿verdad? Sí. Pero sí podemos evitar que los pájaros hagan un nido sobre nuestra cabeza. Y yo creo que eso aplica en cuanto a los pensamientos que se cruzan por nuestra mente. Si nosotros voluntariamente determinamos ser sensibles a la voz del Espíritu, a la voluntad de Dios, nosotros vamos a poder discernir en nuestra mente cuáles pensamientos le dan honra y gloria a Dios y cuáles pensamientos solamente sirven para satisfacer nuestro ego, nuestra carne. Amén. Y vamos a poder negarnos y vamos a poder decir, no, esto no, porque esto no honra a Dios y yo voy a buscar las cosas que le dan la honra y la gloria a nuestro Dios. Amén, amén. Ahí creo que entramos a un terreno muy importante para poder aplicar todo lo que estamos hablando. Amén. Y es que nosotros tenemos que tener una manera de pensar. Amén. Una manera de pensar de acuerdo a la manera del Espíritu. Amén. Eso es lo que Pablo está diciendo. Los que andan en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Es decir, así como en la primera parte mirábamos que hay un deseo del Espíritu, Amén. también hay una manera de pensar del Espíritu. Amén. Entonces,
¿Cómo puedo yo alimentar más el deseo del Espíritu? Pensando en lo que piensa el Espíritu. Amén. Es decir, ahí está como lo que yo alimento en mis pensamientos, eso es lo que voy a producir. Alguien dijo esta gran verdad, que es como una reflexión. Cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras. Amén. Cuida tus palabras porque se convierten en acciones. Amén. Y cuida tus acciones porque se convierten en tu destino. Amén. O sea, todo se origina en un pensamiento. Amén. Entonces, ¿en qué estamos pensando? Amén. ¿En qué andamos pensando? La clave, dice el apóstol Pablo, que para poder andar en el deseo del Espíritu, conforme al Espíritu, es andar en los pensamientos del Espíritu. Amén. Entonces, es un llamado ahora a que nosotros pongamos nuestros pensamientos en el Señor. Pablo dice en Filipenses, en esto pensad, en todo lo amable, todo lo honesto, todo lo puro, bueno. todo lo que tiene buen Amén. nombre. Somos llamados, hermanos, a renovar nuestros pensamientos. Amén. La mente de nosotros no puede ser como la mente del mundo, porque la No. mente del mundo es una mente entenebrecida, dice la Reprobada. palabra, reprobada. Pero la mente del creyente, dice el apóstol Pablo, es la mente de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué puede salir de la mente de Cristo? Solo pensamientos del Espíritu. Amén. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a renovar nuestra mente, como Amén. dice Romanos 12. Amén. Renovaos, ¿verdad? Dice, en vuestra mente, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Tenemos que renovarnos. Amén. Y por eso es una clave para poder tener victoria sobre la carne. Amén. Porque en lo que yo ande pensando, a eso es lo que le voy a dar fuerza. Amén. Eso es lo que me va a controlar. Amén. Mis pensamientos me van a controlar. Amén. Entonces, aquí la clave que dice el apóstol Pablo, que los que piensan en la carne van a hacer las cosas de la carne. Amén. Y los que piensan en el espíritu van a hacer las cosas del Amén. espíritu. Pero luego surge el argumento también que es muy popular. No, hermano, es que eso es muy difícil. No, hermano, es que eso es imposible. Mientras estemos en esta carne, vamos a pecar. Y es verdad, es verdad. Pero yo quiero que tú consideres lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Jesús le dijo a sus discípulos, dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Amén. Y él dice, y yo os he puesto, dice, para que llevéis fruto y para que vuestro fruto permanezca. Obviamente, Cristo Jesús está hablando del buen fruto. Sí, Obviamente Jesucristo está hablando de ese fruto que se produce cuando andamos en el Espíritu, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, porque no va a contradecir la obra del Espíritu Santo. Si Él está hablando de que hemos sido llamados para llevar fruto, quiere decir que desde la perspectiva divina somos capaces, aleluya, Amén. de poder lograrlo. Somos capaces de poder vencer las tentaciones o los deseos de la carne. Somos capaces de superar cualquier situación, cualquier crisis, amén, sobreponernos y caminar conforme a la propuesta divina. Amén, amén. Me gusta ese punto que toca, hermano Lorenzo, de que nosotros hemos sido capacitados para vencer. Amén. O sea, no estamos aquí para fracasar. Amén. Hebreo dice, no somos de los que retroceden. Amén. ¿Verdad? Así que Pablo dice, somos más que vencedores. Amén. Y la clave está en que ha sido cambiada nuestra mente. Amén. Quiero leer para esto lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, el verso 14. Amén. Dice así la palabra, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Amén. de Dios. Entonces, ahí hay una diferencia. ¿Qué significa ser hombre natural? Amén. Es vivir conforme a nuestra mente natural. Ver las cosas nada más materiales que están frente a nuestros ojos. Amén. Pero nosotros ya hemos pasado, hemos trascendido ese estado. Amén. No solo somos hombre natural. Amén. ¿Verdad? Por eso dice a continuación, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas. Amén. Ahí entramos Amén. nosotros. Hemos sido transformados para ser de hombre natural, pasar a hombre espiritual. Amén. Sin dejar este cuerpo, sin dejar esta vida humana material, nosotros estamos viviendo en esa dimensión espiritual. Amén. Por ese cambio que Cristo ha operado en nosotros, porque ha puesto su espíritu en nosotros. Y me gusta cómo termina el apóstol esta palabra, cuando dice, verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es algo maravilloso. Poderoso. Es algo poderoso. Amén. Amén. Cristo Jesús le dijo a Nicodemo, hablando sobre este tema de las cosas espirituales, le dijo, el viento sopla de donde quiere. Amén. Y oyemos su sonido,
pero nadie sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Dice. Así son. Amén. Amén. Así son los hijos, Los o que nacen del los que Espíritu. nacen del Espíritu, Amén. los que son nacidos del Espíritu. Está hablando, hermano, de un nivel. Amén. Está hablando de algo que para el hombre, como usted lo acaba de mencionar, para el hombre carnal le es incomprensible. Sí. Amén. El hombre incomprensible habla de lo que sabe, Sí. habla de lo que ve. Amén. Pero los que son guiados por el Espíritu, le dijo Jesús a sus discípulos también, hablando sobre ese asunto, dijo, él dijo, no hablará de sí mismo, sino que él va a hablar de lo que ve y de lo que escucha en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Entonces, Dios nos ha preparado, Dios nos ha dispuesto, Dios nos ha llamado, hermano, para ser testigos y para ser transportadores de un pensamiento, de una idea, de acciones, hermano, que no se generan en la tierra, pero que se generan en el reino de los cielos. Amén. Así Y es. cada creyente, cada hijo de Dios es un instrumento en las manos de Dios. ¿Para qué? Para hacer factibles esos hechos, para hacer factibles esas obras, para obrar, para vivir, para ser testigos a los demás de todo lo que Dios ha propuesto. Amén. Amén, Para el amén. hombre. Es Cuando- algo maravilloso. Cuando reflexiono en esta palabra, ¿verdad? Nosotros tenemos la mente de Cristo. dice Gloria. Pablo. Yo le decía a los hermanos hace poco y comentábamos, ¿cómo podemos nosotros salir adelante y tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Y no cometer errores, no cometer fracasos? Yo le decía, hágase la siguiente pregunta, hermano. Frente a una situación que tiene duda, que tiene temor o que le parece que no es correcto, hágase la pregunta, ¿qué pensaría Cristo de esto? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pensaría Cristo ante esta Amén. situación? Amén. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo va a comenzar a traer a nuestra mente Amén. los pensamientos de Cristo. Amén. Porque nosotros no queremos vivir conforme a nuestros pensamientos ahora. Queremos vivir bajo los pensamientos del Espíritu Santo. Amén. Y los pensamientos del Espíritu nacen de la mente de Cristo. Amén. Y por eso es importante que nos acostumbremos a pensar de acuerdo a la palabra de Dios, Amén. no a lo natural. Y otra forma también, hermano, muy interesante es conociendo a Cristo a través de la palabra. Amén, así Porque es. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, Amén. porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Dijo, y estas dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer la mente de Cristo? ¿Quieres conocer el proceder de Cristo? ¿Quieres saber cómo Cristo actuó en medio de situaciones muy difíciles? Leamos la palabra. Amén. Conozcamos a Cristo a través de la palabra y vamos a estar preparados para confrontar las situaciones difíciles de la vida, Amén, amén. no conforme a nuestra manera de pensar, pero conforme al ejemplo que Cristo Jesús nos ha dejado Así por es. medio de su palabra. Así es. Qué maravilloso es ver que todo va en un proceso, ¿verdad? Amén. Cristo viene a liberarnos, Amén. a darnos una nueva vida y con eso nos da una nueva mente. Amén. Y pone en nosotros al Espíritu de Dios, Amén. ¿verdad? Porque el Espíritu viene a romper la ley que decíamos al inicio, Amén. nuestra ley carnal, la ley humana, natural, y nos lleva a esa dimensión espiritual. Amén. Pasamos de ser simple hombre natural, pasamos a ser hombre espiritual. Amén. Y eso es lo que nos permite a nosotros ahora sentir el deseo del Espíritu, que Amén. no lo sentíamos antes. Antes solamente sentimos el deseo de la carne, Amén. pero ahora sentimos el deseo del Espíritu. Amén. Y luego estamos en el otro punto cuando no solamente tenemos el deseo, sino los pensamientos del Espíritu. Amén. O sea, tenemos los pensamientos conforme a lo que Dios quiere. Amén. Porque allá dice Isaías 55 que mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Cuanto están lejos, dice, ¿verdad? El oriente, el occidente, el cielo y la tierra, así son más lejos y más altos mis pensamientos y mis caminos, dice el Señor. Pero cuando venimos a Él, como que comenzamos a tener un alineamiento, una dirección conforme a sus deseos y conforme a sus pensamientos. Amén. Y quiero ir a un punto más que nos va a dar a nosotros, como dicen, otra clave para poder mantener la vida en el Espíritu. Amén. Hemos hablado, hermanos, de la libertad en el Espíritu, del deseo del Espíritu y los pensamientos del Espíritu. Pero el verso 6 nos revela otra clave. Amén. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, Amén. pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Ahí subrayo la palabra ocuparse. Ocuparse. No es solamente que el Espíritu produce sentir en nosotros, no es solamente que produce pensamientos en nosotros, sino que también que nos hace a nosotros actuar, vivir, practicar una vida en el Espíritu. Y yo quiero hablar de la importancia de todo esto. Amén. Amén. La importancia Gloria a que Dios. todo esto tiene. Mm. Esto convierte a la iglesia de Jesucristo
en una iglesia poderosa, Así es. en una iglesia imparable, en una iglesia, la iglesia que mismo Jesucristo Así es. dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Gloria a Dios. O sea, cuando andamos en el Espíritu, cuando vivimos conforme al Espíritu, cuando somos guiados por el Espíritu, cuando obramos y pensamos conforme al Espíritu, no va a haber nada que pare a la iglesia, no va a haber nada, no va a haber gobierno, no va a haber sistema, no va a haber invasión social, no va a haber absolutamente nada, humanismo, no va a haber nada que pueda vencer, amén, a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene el poder del Espíritu. La iglesia ha sido diseñada para vivir, para obrar, para avanzar por medio de la presencia del Espíritu, obrando en medio de la iglesia. Amén, amén. Amén. Así es. Yo creo, hermano, que ahí tenemos como la clave completa, el Amén. cuadro de cómo podemos vivir una vida en el Espíritu. Al final el Señor lo que está diciendo, una vida en el Espíritu es una vida práctica. Amén. Por eso se llama vida, es una Amén. vida en acción. Amén. Esto no es solamente una meditación, una reflexión, un pensamiento. No, no, Es no. una acción Amén. real, concreta. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Por eso Amén. el ocuparse del Espíritu. Amén. ¿Qué Es es un estilo de ocuparse vida. del Espíritu? Amén. Imagínense, es estar trabajando en lo que Dios quiere que hagamos. Amén. ¿Por qué, hermanos? Cuando una persona está desocupada, ¿qué no se le puede venir a la mente? Amén. ¿Qué maldad no se le viene a los pensamientos? Pero cuando una persona está trabajando, tiene su mente ocupada en Amén. algo. Por eso el Señor dice, la clave para tener una vida en el Espíritu es mantenerse ocupado en el Amén. Espíritu. Amén. Manténgase Gloria a Dios. trabajando, haciendo la obra. Gloria a Y Dios. eso le va a dar pensamientos del Espíritu. Amén. Deseos del Espíritu van a Amén. venir después. Amén. Yo creo, queridos hermanos, amados televidentes, que este es el tiempo en que tenemos que reaccionar, tenemos que darnos cuenta de la naturaleza a la cual hemos sido llamados. Tenemos que considerar cuál es nuestra postura, qué es lo que nos mueve, cuáles son las emociones que nos dirigen a hacer las cosas. Creo que ese es el momento en que tenemos que reflexionar, poner nuestros pensamientos en orden, dejar que Dios tome el control absoluto de nuestras vidas, llegar a ser ese instrumento poderoso, maravilloso que Él quiere usar para la honra y gloria de su nombre, y que por medio de su Espíritu Santo, obrando nuestra vida, dirigiendo nuestra vida, nosotros lleguemos a ser esa iglesia grandiosa, esa iglesia poderosa, la iglesia que este mundo necesita. La iglesia necesita en nuestros días, el mundo necesita en nuestros días una iglesia poderosa, una iglesia que no se detenga ante nada, una iglesia que saque fuera demonios, una iglesia que ore por los enfermos y los enfermos sean sanados, una iglesia que hable palabras de victoria y que esa victoria sea consumada en la vida de aquellos que ponen su confianza en Dios. No necesitamos una iglesia, hermano, que solamente tenga un gran edificio, que solamente tenga mucha gente, o que solamente tenga un formato de alguna manera muy extraordinario. No. Necesitamos una iglesia, hermanos, donde cada miembro del cuerpo de Jesucristo anda conforme al Espíritu. Amén, gloria a Vive Dios. conforme al Espíritu. Desea la presencia de Dios en su vida. Anhela un tiempo de comunión con Dios. Amén. Vive para que la presencia de Dios se manifieste en su vida. Cuando nosotros permitimos que todo esto ocurra en nuestra vida, hermanos, vamos a ser esa iglesia victoriosa. Gloria a Dios. Y eso es lo que Jesucristo está buscando en el día de hoy. Amén. Jesucristo está buscando una iglesia que se levante, una iglesia que tenga todas las victorias que Él ya ha dispuesto para cada creyente, para cada vida que se ha acercado delante de Él buscándole. Él es galardonador, dice su palabra, de los que le buscan. Amén. Tú busca a Dios, jamás serás un fracasado. Tú busca a Dios, jamás serás un abandonado. Tú busca a Dios, jamás serás un ignorado. Cuando tú buscas a Dios, la presencia de Dios va a estar sobre tu vida y todos van a saber que estás lleno de la presencia de Dios. Todos van a saber que eres una persona diferente, que no está caminando conforme a los dictados de este mundo, pero que está caminando conforme a la dirección del Espíritu Santo. Amén. Hacemos una oración, Amén. hermano. Oramos.
Padre eterno, Señor Santo, te adoramos, Dios. Gracias. Deseamos con todo nuestro corazón, Señor, que estos pensamientos, estas reflexiones, Señor, encuentren un lugar en el corazón, Señor, de cada televidente, Padre. Que tu presencia gloriosa, Señor, haga esa obra maravillosa, que tu Espíritu Santo hable en la manera como nadie más lo puede hacer, Señor, y que todos reaccionemos, Padre eterno, y nos levantemos como esa iglesia poderosa, Señor, que tú has querido, Señor, levantar en esta tierra para la honra y gloria de tu nombre. Bendice a cada televidente en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Será hasta la próxima, hermanos. Dios los guarde, Dios los bendiga. Mientras tanto, vamos a servir a nuestro Dios con todo. Y permanezca en la programación de Visión Celestial. Dios me lo guarde, Dios lo bendiga.